Dicen que los mexicanos somos fiesteros, alegres, con lenguaje colorido, solidarios y muy hospitalarios. Pero hay quien afirma que también somos inseguros, miedosos, traumados, con sentimientos de inferioridad y desconfiados. ¿Tú qué opinas? Para ti, ¿cómo somos los mexicanos? Eso, ¿cómo somos los mexicanos? Alguna vez nos lo hemos preguntado. ¿Qué nos da exactamente identidad? Que si somos dicharacheros, ¿será realidad que somos gente muy feliz, muy jolgoriosa, muy cálida? Otros, por el contrario, imagínense ustedes, el maestro Octavio Paz, de quien se acaba además de inaugurar una gran exposición en Bellas Artes, ahí para los que se puedan dar una vueltecita. Él decía en el libro El laberinto de la soledad, dice que el mexicano es un personaje incomprendido por la historia, inseguro, miedoso, traumado, con sentimiento de inferioridad, fiestero, que posee un lenguaje pintoresco, que tiene una moral de siervo que empieza por una actitud de desconfianza ante todo y todos, qué palabras más fuertes, ¿será cierto? A ver, piénsenle ustedes qué nos da identidad como mexicanos. ¿Cómo somos los mexicanos? Comuníquense a las redes, a nuestro número telefónico y tratemos de descifrar este misterio. Y mientras vamos a ver esto. Los mexicanos somos inteligentes, audaces y luchones. Pues los mexicanos somos muy alegres, muy responsables. Como mexicanos somos lo máximo. Los mexicanos somos únicos, definitivo. Los mexicanos somos cálidos, pero también somos corruptos. Los mexicanos somos en ocasiones deshonestos, no tenemos respeto ya a la ciudad. Los mexicanos somos aventados, desinhibidos y alegres. Los mexicanos somos trabajadores, fiesteros, amistosos. Los mexicanos somos solidarios. Somos huevones, pero los mexicanos no somos tontos. Los mexicanos somos envidiosos y estamos jodidos y pues sociables. Los mexicanos somos escandalosos, desconfiados y muy orgullosos de ser mexicanos. Los mexicanos somos alegres, honestos y trabajadores. Los mexicanos somos honrados, honestos y trabajadores. ¿Seremos de veras así? Dice, cálidos pero corruptos, trabajadores, inteligentes, bueno, yo creo que un poco de todo, y se podrá realmente generalizar. A ver, tenemos a Arturo Chávez López, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo nos sentimos? Vamos a separar los mexicanos de hoy, ahorita, siglo XXI. ¿Cómo nos percibimos, maestro? Creo que lo primero que hay que decir es que no todos los mexicanos somos iguales. O sea, lo que muestran las respuestas es justo la diversidad social de lo que hoy es el mexicano. Y como somos dicharacheros, yo te diría, unos son más iguales que otros. Y unos son más iguales que otros. Y justo quizás el punto esencial de esa diversidad es que a pesar de la diversidad tenemos identidad nacional. ¿no? Sí. Es decir, sí nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Aunque pierda la selección, aunque andemos haciendo el oso en otros países, aunque crean que aquí ya hay puros narcos. Aún con esas características que es parte de la diversidad de los mexicanos, porque los narcos también son mexicanos, porque los delincuentes también son mexicanos, a pesar de esa diversidad, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos porque se ha construido una cultura de lo mexicano, como un valor que está por encima de esas diferencias de cómo nos percibimos a nosotros mismos. A ver, Héctor Zagala Reguín, filósofo y escritor de la novela La ciudad de los secretos, entre otras, pero lo que encuentren de él hay que comprarlo. Oye, gracias. Héctor, ¿y cómo se percibían los mexicanos del siglo pasado y antepasado? ¿Sí estaban orgullosos de ser mexicanos? Bueno, lo sorprendente es que no hay gran variación.
Hay una serie de escritos, por ejemplo, Mora tiene una Cómo se piensan los mexicanos, y tanto los extranjeros que visitan México como los cronistas, los expertos que ven México en ese momento, dicen lo mismo. Hay una autora, Madame Calderón de la Barca, que después de vivir mucho tiempo en México, llega a Europa y preguntan, ¿y qué están haciendo los mexicanos ahora? Y ella dice, quemando cohetes. Eso es perfectamente... ¿Qué vivía en Xochimilco? Bueno, pura fiesta. Pero eso lo dijo en 1830 y tantos. Oye, también dijo una cosa tremenda. Y bueno, corrígeme si me equivoco. Ella, viviendo un rato en Estados Unidos, llega a México y dice que aquí se sintió totalmente liberada y tranquila de la presión social, porque allá, o sea, en Estados Unidos era obligación ser hermoso. Y aquí en México había tal ausencia de belleza que sí, pues ya no tenía aunque era muy problema. chistoso, porque ella decía que la belleza indígena, dice, son mujeres muy, muy bellas y tienen los dientes preciosos. Dice. En la alta sociedad, sí. Dice, yo nunca había visto tantos diamantes y tan descuidadas a la alta sociedad mexicana. Oye, a mí me gusta decir que hay como 3 constantes. Somos un país que se siente feliz, un país, o los mexicanos, fraternal, siempre somos amigables, un país familiar, aunque no exista quizá la familia como tal, siempre estamos pensando en la familia, y junto con esto, un país, y esto es una constante también, de fachada simbólico, y finalmente creo que somos los mexicanos de fálicos, ¿no? Es decir, todo el machismo y toda esa obsesión fálica. Yo creo que esas son unas Fs del pasado y del presente. Feliz, familiar, fálico y fachada. ¿Qué quiere decir fachada? ¿Qué es la fachada? Nos encanta el símbolo, nos encanta dar la impresión de lo que somos, nos encanta, es decir, estamos pobres, pero hay que dar el gatazo. Y por supuesto, festivos, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Miren, ya nos repasó aquí Héctor. Victoria, ¿cómo estás? Bien, Victoria García Yoli, directora de arte y socia de la revista Algarabía. Ustedes le han metido estudio a la mexicanidad. Bueno, de hecho traes ahí un número con uno de nuestros héroes. Con uno de nuestros héroes, ¿no? Mauricio Garcés, ¿no? Sí, que justamente a dicharachero, nadie y le que tenía gana. sus propias frases y todo, pero yo creo que todo mundo, a través del lenguaje, los mexicanos, pues sí generan mucha identidad, porque tenemos, de hecho, bueno, en todos los países se genera un habla local, pero ¿no? Aquí no. Pero aquí, bueno, en todos lados, pero realmente... Justamente eso es lo que nos da identidad, el dialecto de cada región. De cada región. Es lo que te iba a decir. Fíjense que es difícil hablar de una sola identidad mexicana. Claro. Porque cuando estaban haciendo estudios para detectar con mucha antelación el Alzheimer, dijeron que lo que primero se perdiera la memoria olfativa. Y entonces dijeron, a ver, una comida que sea igual para toda la República Mexicana y con la que le podamos hacer la prueba a estas personas y saber si van a tener o no Alzheimer. Decían, mole no, pues porque en el norte pues no, y en Yucatán tampoco. Fueron repasando hasta que llegaron a la sopita de fideo, y fue el único platillo que sí parecía ser inherente de norte a sur, de este a oeste. Pero es muy difícil porque tú ya lo dijiste, somos muchos mexicanos. ¿Tú coincides con Héctor en que sí esas 4 o 5 Fs nos definen? Digamos que difiero de una porque creo que somos hipócritas. Es decir... Pues es la fachada. Esta idea de la hipocresía que lo manejan algunos autores que han estudiado a los mexicanos nos hace aparecer como felices aunque estemos sufriendo. Claro. Esa quizás es la fachada que otros le llaman hipocresía. Pero entonces ahí está oculto el verdadero ser del mexicano cuando se hacen estudios más a fondo y se descubre que no somos tan felices, ¿no? Ahorita vamos a ver una gran encuesta en donde se descubrió eso. Exactamente, que no somos tan felices, que sí nos preocupan cosas, que nos angustian cosas, pero por otro lado conservamos el estilo. Es decir, conservamos la forma y nos presentamos de otra manera. Y por eso creen que reímos en los velorios y que la muerte nos hace los mandados, porque somos muy echados para adelante. El chiste, el albur, nuestro lenguaje es de esta manera alegre, digamos, ¿no? Y eso sí es una característica. Aún sufriendo, aún en un velorio, podemos contar un chiste. Eso es una característica de esta tendencia a mostrar
una imagen de lo que somos, aunque por atrás seamos otra cosa y la realidad nos lleve a decir que somos otras cosas, ¿no? Mi querida Nora, ¿y qué? Las redes ya están, miren, Ya estamos así que aquí, bullen. claro. Ya tenemos muchísimos comentarios, les vamos a empezar a dar lectura. Gracias por estarse comunicando con nosotros, dice Pati Leal. Somos pachangueros y alegres porque aunque tengamos problemas y necesidades, tenemos a nuestra familia y amigos para todos esos problemas. Por eso, dice ella, viva México. Eduardo, buen día, dice que somos bien mitoteros. Y Gabriela Saraí dice, en este mes adornamos nuestros carros y hogares con banderas y más en torno al país, pero cómo hablamos mal del gobierno después, de la pobreza, del tránsito, pero bueno, las fiestas nos gustan. Elvia Moreno dice, estamos perdidos, ni siquiera conocemos bien la historia de nuestro país, nos quedamos con versiones que nos dan, pero nunca investigamos realmente y nos debería interesar. Festejamos como un escape para salir de la realidad tan pobre que tenemos como mexicanos. Pobreza, abuso, violencia, inseguridad. Hagamos ahí una pausa, ¿verdad? O sea, sí será como la gran máxima esa de pan y circo para que no sintamos lo pisada que nos tiene la autoestima. A ver, yo había pensado en unas CIS que tienen que ver con esto, o sea, y que somos un pueblo inconstante, somos un pueblo inmediato, que nuestro mecanismo de defensa es vivir el presente, ¿no? Y una manera de vivir presente es no pensar en el pasado. Somos un país que perdió la mitad de su territorio. A mí me gusta recordar el 16 de septiembre más triste de nuestra historia. 16 de septiembre, 1847, la bandera de Estados Unidos ondea en el Palacio Nacional y México pierde la mitad de su territorio. Bueno, en eso no pensamos. No nos gusta pensar. Es que te fijas en pelitos, te vas a amargar. Claro, por eso somos un pueblo. Eres mexicana, eres inmediato. Tampoco. No me alcanza el ansiolítico. Mira, tú me quieres poner pero triste. hay muchos pueblos que no pueden sobrevivir con eso, que viven amargados, y nosotros, la manera de sobrevivir es no recordar. Por ejemplo, árabes. ¿No? Los pueblos árabes es de, ¿cómo semejante afrenta? Claro, la historia patria es la historia de una derrota, tras otra derrota, tras otra derrota, tras otra derrota. Entonces, la manera... Solo hay una ganada, que es la de Puebla, ¿no? Que la perdimos después, porque luego llegaron los franceses. No se ganó la guerra, pero esa batallita sí, ¿no? Bueno, este es peor de pesimista que yo. Bueno, por eso hay que ser inmediatos. Luego somos inconstantes, ¿no? Bueno, eso sí. Sí, somos muy amigueros, pero al final somos inconstantes. Somos ingeniosos, que eso es muy padre, ¿no? Pero eso es por carencias. Sí, pero es una manera de enfrentar, ¿no? Hay que sacar la casta, ¿no? Pero, y lo somos en el ingenio. A mí me gusta decir que incluso nuestra comida es una comida ingeniosa. Cómo le sacamos a la tortilla, al pan, Mil tantos formas frutos, de uso, ¿no? sí. Luego, somos ilegales, ¿no? La ley para nosotros, es decir, no es lo nuestro. Y por lo mismo somos... Es que si siempre hubiéramos, o sea, cualquier persona que haya tenido durante tantos siglos alguien que te pise la sombra, los mexicas eran unos gandallas. Si no, los tlalcantecas no hubieran estado tan felices de aliarse con cualquier güero que llegara para darles en la torre. Entonces hemos tenido dictadores, entre comillas, gobernantes gandallas, todo. Pues ya, mira, la ley mejor, entonces también te la pasas. Por eso. Y somos un pueblo incivilizado, que no se me vayan a asustar. Incivilizado quiere decir que para nosotros la ley, es decir, podemos vivir unas normas, pero unas normas tácitas en nuestra casa. Las que nos acomodan. O la ley del compadre, es decir, las relaciones de compadrazgo familiar son importantes, pero la norma política, pero también a la comadre. Bueno, eso es parte de la... O sea, no todas las leyes se cumplen. Pero sobre todo, no las leyes formales. Creo que eso es lo que nos hace... Hoy viene... Pero somos muy ingeniosos. Con machete en la mano, mi compadre, a ver. No, yo lo que decía, ahorita que estás diciendo que estamos por encima de la ley, pues lo dice nuestra canción, que es así como uno de nuestros segundos himnos, ¿no? Mi palabra es la ley, y entonces, pues, ¿por qué voy a hacerle caso a las escritas? Además, pues, los que imponen las leyes, los encargados de escribir las leyes, son los primeros que las saltan. Entonces, por supuesto, eso nos ha educado para saltarnos todas las leyes. Qué curioso que el que dicta las leyes en México tiene un fuero para no someterse a ellas. O sea, que la ley de Dios se cumpla, pero en las vacas de mi compadre. O sea,
Eso es terrible. A ver, mira, este comentario, supongo que Juana Romelia no es mexicana porque dice que a los mexicanos todo nos vale madre, de todo se quejan y no hacen nada para salir adelante. Como dicen, ven la tormenta y no se arrodillan. A ver si será. Yo creo que somos, a pesar de toda esta inconstancia, somos un pueblo lucho. Es decir, ahí estamos, ¿no? Yo creo que es la fachada lo que nos hace parecerme valemadristas, pero en el fondo sí nos angustia el día a día. Y ahí la estamos. Inmediatez. La gente... Y estamos tan fregados que tiene que ser todo inmediato. Claro. Sí, yo quiero referirme un poquito al asunto de la ley, porque es interesante. Yo hago sociología jurídica. Ándale. En realidad, no respetamos la ley porque hacemos leyes que no corresponden a la sociedad. Así es. A la realidad. O sea, los políticos imaginan un país que no existe. Así es. Y ese país que no existe quieren aplicárselo a una sociedad que no entiende ese país que no existe. Y entonces ellos hacen como que legislan y nosotros como Y que les hacemos y entonces caso, ¿no? es un hacernos los unos a otros porque ellos saben, y esto pasa de la constitución del 17, una gran constitución que era modelo en términos de estructura, pero que en la realidad nadie la respetaba, ¿no? Hoy día la ley es el poder político, o sea, que ha sido una constante también en la historia de este y país. la acomodan a como les sea más. Y el poder político justo lo que hace es usar la ley para sus enemigos, ¿no? Aplíquese la ley a mi enemigo, claro, ¿no? Entonces, ahí hay un problema serio en relación al asunto de la ley y la relación de los mexicanos con la ley. No hay una empatía entre las normas jurídicas y lo que la sociedad es. No se vaya usted a deprimir, ¿eh? Porque pese a todo, seguimos siendo mexicanos. Ahorita regresamos a Diálogos. Pues vamos a ver un estudio de mercado que también nos lee la cartilla y refuerza mucho lo que han dicho aquí nuestros panelistas y que seguramente ahorita pondrán a debate los del público presente y también ustedes, porque están abiertas las redes y los teléfonos para que opinen. Vamos a verlo. Justamente acabamos de hacer un estudio muy grande, es el estudio más grande que hemos hecho en la historia de nuestra empresa que tiene más de 25 años y fuimos primero a ver en los 32 estados de la República con un grupo de antropólogos. Los antropólogos son los que andan en la calle, en los mercados, en las casas, en las familias, platicando con la gente. Luego hicimos sesiones de grupo, hicimos cuantitativos y queríamos ver cómo nos sentimos los mexicanos el día de hoy, cómo estamos, en dónde estamos, cómo nos sentimos, qué nos gusta y qué no nos gusta de nosotros. Yo te diría que tenemos una serie de tatuajes históricos y culturales que no nos han dejado avanzar. Seguimos reaccionando desde la herida y seguimos jugando nuestro rol de víctimas que nos encanta, que ya no sabemos cómo salir porque le damos vuelta y de ahí que seamos tan derrotistas, de ahí que el sí se puede en el fútbol, cuando sabemos que no se puede es cuando gritamos sí se puede y estamos esperando un milagro, que la Virgen de Guadalupe o el árbitro nos haga el milagro. Y luego fuimos a ponernos un espejo enfrente y viendo cómo nos ven de fuera. Entonces fuimos a 10 países a hacer un estudio, primero con un enfoque semiótico. Lo malo con nosotros es que como no hemos definido una narrativa país, el que sí la definió fue Hollywood. Y tú ves en todas las películas de Hollywood quiénes son los tranzas, los ladrones, las prostitutas. Era muy triste cuando a una señora en una ciudad en el Medio Oriente, una señora ama de casa que le preguntábamos de México, ¿usted ha oído de México? Y dice, sí. ¿Y cómo ve que hay en México? No, pues hay muchos descabezados, narcotraficantes y hay muchas prostitutas que son novias de los narcotraficantes. ¿Y dónde leyó? ¿Dónde? Me dice, no, pues todas las películas. México tiene de los índices más bajos de autoestima. Tenemos muy baja nuestra autoestima. Nos hace falta ver qué es lo bueno que tenemos. Y en el mundo tenemos mala imagen. Entonces deberíamos primero definir quiénes somos nosotros y cuál queremos que sea nuestra narrativa y luego darla a conocer.
y no dejarla en manos de otros. ¿Qué tal? Y pareciera que se leyeron la mente, ¿verdad? ¿Qué opinan? Allá en el panel y ahorita también acá rebotamos. ¿Qué opinan de lo que dijo la investigadora? Bueno, a mí me gusta decir eso, que en efecto somos un país, una y más, inseguro, que ya había dicho Paz, y yo creo que hay un dato bien importante y es, no hay héroes, así como en la narrativa norteamericana hay héroes, los héroes son héroes, Superman, etcétera, nuestros héroes son héroes como de segunda, de chiripada, o sea, no hay una narrativa de superhéroes mexicanos, o algunas cosas ahí como El Santo y Calimán, pero si te fijas en los niños no hay un cómic mexicano de un héroe mexicano y creo que eso refleja que no... Bueno, alguna vez estuvo Calimán. Por eso, las dos que es el hombre del Tíbet, por cierto. Calimán y El Santo, si quitamos a esos dos, no hay un superhéroe. Piensan... Perdón. Sí, ¿Querías comentar algo? Sí, aunque digamos que esa idea se sustituye con nuestros héroes nacionales. Es lo que te decía, yo siento que nuestros héroes acá son más de carne y hueso y por eso sí les duele y todo, ¿no? Hemos construido una historia nacional llena de héroes y de grandes epopeyas que muchas son inventadas, quiero decirlas, ¿no? O sea, muchas son mitos y leyendas creadas, pero que sí le dan esa sensación de sí podemos, sí tenemos héroes. Pero efectivamente, a nivel social, ya cuando eso lo bajamos, no en el terreno de la historia política, sino de la historia social, hay ausencia de, aunque sí ahí está el chavo del barrio, el líder, el gandaya, es decir, en lo micro sí hay estos pequeños héroes anónimos, pero sí falta una mediación entre los héroes políticos y los héroes colectivos de un pueblo como que otros... Como un profeta que hable con unos y con otros. Oigan, ¿y están de acuerdo con lo que dice Gaby de la Riva, en que seguimos con esa herida de la conquista todavía, que por eso no levantamos cabeza? Oye, Fer... Sí, yo creo que de alguna manera sí seguimos con eso, pero dice que somos derrotistas, etcétera. Yo creo que nos ayuda mucho el que no somos dramáticos, ¿no? Vivimos una realidad que es muy apabullante, muy fuerte de toda la historia, y eso es lo que hace que pues, se mantenga esta idea de que seguimos con la herida desde el principio, ¿no? Pero es como una doble lucha, ¿no? Entre la realidad que nos apabulla contra ese deber ser que deberíamos tener, ¿no? Que todos creemos que es el punto a donde debería llegar el mexicano, la superación a la que debería llegar el mexicano, lo que debería saber el mexicano. Y retomo lo que decías tú, de que eso no corresponde con la realidad a final de cuentas. Lo mismo los superhéroes ahorita que están diciendo, no podemos tener superhéroes porque nuestra realidad es de lucha de todos los días, como desgastante. Entonces, no puedes hacer como una parte como apológica de esto, porque los valores no son como universales, ¿no? Es de la lucha de todos los días, donde es más bien ese héroe sería un espejo de lo que hacemos todos los días. Oye, nada más una cosa, algo que comentaba Arturo. El problema es que nuestros héroes de la historia son héroes que mueren en batalla, que pierden. El contraste con Estados Unidos, donde la mayoría de los héroes y padres de la patria mueren de viejos, nuestros héroes, como la selección mexicana, muere heroicamente en el campo de batalla, y creo que eso también refleja este síntoma de que perdemos, ¿no? Y mira, lo que dicen las llamadas, dice Eduardo Fernández, políticamente la mayoría de la población es sumisa y con una conciencia social muy atrasada. Sofía Fuentes dice, los mexicanos somos honestos, responsables y trabajadores, no los nacidos en México, sino los mexicanos reales nacidos de mexicanos. ¿Qué opinan de esto? ¿Será? Hijo, es que generalizar está rudo. Claro. Es que yo creo que el problema está en estas generalizaciones. Yo sí creo que hoy día las nuevas generaciones tienen mucha ansiedad de triunfo, ansiedad de éxito. Es decir, ya permea una cultura del éxito en la sociedad mexicana. Por lo menos de la ambición del éxito. Luego la realidad es muy terrible. Imbuida por la cultura gringa, ¿eh? Imbuida por la cultura gringa y también por la política mexicana, ¿no? Esta idea del fútbol, de tú sí puedes, aunque sepamos que va a perder la selección, siempre te mantienen al límite de esta vez sí le íbamos a hacer.
error fueron 15 minutos, ¿no? Siempre esos 15 minutos terribles que tenemos en México, ¿no? Bueno, ahora ya es el último minuto donde nos dan en la torre, siquiera para no sufrir tanto. Y entonces viene la justificación, ¿no? No fue penal, ¿no? Entonces, pero ya estás en ese discurso. No iba flotando el marchista, no juzgaron bien al clavadista. A ver, tenemos al arquitecto Cerqueda, Maximino, ¿cómo estás? Bien. Adelante, Maximino, ¿tú qué opinas de esto que se ha debatido? Si seremos así, o qué nos da identidad como mexicanos. Bueno, principalmente nosotros venimos de un concepto ancestral que es Ometeotl, que es la dualidad, y vino el mestizaje y lo reafirmó. Hay una frase que oí en la universidad en una obra de teatro que nos describe, dice: queremos beneficios, queremos provecho, pero es muy difícil, mejor traigan lo hecho. De ahí saco a que somos, sobrevivimos. Y esa estructura de alguna manera nos está de alguna forma definiendo. Perdón, yo doy conferencias de identidad, valores y autoestima y parto de estos puntos, pero también doy el ascenso a la pirámide para llegar a la cúspide. Qué bonito. ¿Pero cómo los das? ¿Son privados? Bueno, hoy precisamente voy a dar uno, esto no estaba premeditado, sucedió, es en Liverpool 25, cuarto piso, la conferencia se llama Mi Reevolución Independiente. Qué bonito, pero además justo toca los temas dolorosos, ¿no? Por supuesto. La autoestima, la identidad, los valores. A ver, esa es otra. ¿Habrá algunos valores que sí nos den identidad como mexicanos? Que seamos tal vez solidarios, sí. No sé, muestra el temblor. Habrá, a ver, díganos algunos. A mí me Gracias, parece, Maximino. A mí me parece una cosa que ha dicho Arturo y que creo que es clave, que es toda generalización es deficiente, ¿no? Pero sí creo que hay con estos límites de una generalización, sí creo que somos un pueblo, me gusta decir como fraternal, acogedor. Nuestra amistad no es muy constante, pero sí somos un pueblo muy, muy acogedor y somos un pueblo familiar. Aunque la familia es mítica y no exista, sin embargo, inmediatamente tendemos a estar en la familia, en el hospital, en el entierro. Las fiestas tienden a ser fiestas muy, muy familiares. Creo que la familia... Y podemos estar peleadísimos, claro, pero si se meten con alguien de nuestra familia, allá ellos. Que no es eficaz, pero sí es un valor que nos da identidad. Y que el contraste con Estados Unidos es notorio. O sea, ¿Otro valor que nos dé identidad? Yo creo, digamos, y esto habría que explicar por qué, tenemos un origen judeocristiano. Claro. Somos buenas personas. Los mexicanos yo creo que en general somos buenas personas. Es decir, incluso en los espacios que nosotros vemos tan negativos, como puede ser la delincuencia, los grupos marginales, los grupos violentos, hay solidaridades entre ellos. Y hay sentimientos de bondad. Se castiga mucho la traición. Y se castiga mucho la traición porque tenemos ese sentimiento muy arraigado en nuestra constitución como mexicanos. ¿Algún valor acá que se te ocurra? Pues yo creo que, bueno, que somos trabajadores, yo creo que el mexicano no le saca a remangarse las manos, las mangas para trabajar y trabajar todos los días y hacer lo que puede, porque no, eso ha generado muchísima tolerancia a todo lo negativo, pero pues siempre está dispuesto a salir adelante como sea, y eso yo creo que sí es un valor de norte a sur y de costa a costa, porque el trabajo del día a día, pues finalmente es lo que nos hace sobrevivir, fíjate, ¿no? Y se tiene idea en otros países como de que fuéramos de que los flojos, y yo creo pues que es no. todo lo contrario. No. ¿Quién les va a hacer allá toda la chamba ruda? Otra, ¿cómo se llamaría este valor de llegas a mi casa y yo te comparto un taco aunque yo no tenga nada para comer? Es esta hospitalidad, fraternidad. Es hospitalidad, ¿verdad? Es como somos muy notoria. Sí. Sabes que el mexicano no sabe estar solo y entonces, o sea, es como una conciencia social de grupo, de siempre estás en tu casa, gregarios, y siempre alguien, y siempre estás siempre estás provisto o provisionado de los elementos que hace que tu casa sea un punto de referencia. Hasta decimos échale más agua al caldo, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que hoy día en las ciudades y en ciertos niveles
es como más difícil por las actividades, pero pues la gente está acostumbrada a entrar y salir ¿no? Como Pedro por su casa, la casa del vecino, etcétera. Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa, etcétera. Y, por ejemplo, que le decían lo que nos identifica narrativa del mexicano que estaban hablando, es lo de mi casa es tu casa, es una frase como conocida internacionalmente. Claro. Dani, a ver, ¿tú qué quieres opinar? Buenos días. Pues yo coincido en que el mexicano es muy trabajador. Lo vemos en el transporte. A las 5 de la mañana el metro va atascadísimo. El mexicano es trabajador. Lo que sí yo creo que un defecto es que es creyente. Todo lo da por hecho. No Somos duda, crédulos, ¿no? Somos muy crédulos. Nos creemos duda, todo. No busca más allá de. Pero ahí sí haría una diferencia. Los ladinos, o sea, los que ya estamos aquí muy de ciudad, somos también muy desconfiados. Exactamente. O sea, al revés, ¿no? Como que hay dos. A ver, adelante, maestro. Sí, de hecho, esa famosa frase de tu casa es mi casa es un acto de desconfianza. ¿Ah, sí? Sí, o sea. Para que no la robes. Exactamente. Para que trates a mi casa como tratarías a tu casa. Ah, qué bonito. Mira qué bonita interpretación. Digo, no es mía, es de un autor también que he leído, pero en realidad es una idea que, si bien somos muy confiados, también cuando se nos da la duda, ya difícilmente volvemos a confiar, ¿no? Aunque nos lo juren. Aunque nos prometan que de esta vez sí nos van a cumplir, ya no volvemos a confiar. Y son de las cosas que yo sí comparto, dualidades que tenemos los mexicanos, ¿no? Que podemos ser muy alegres, muy simpáticos, pero al mismo tiempo sí tenemos nuestros asuntos melodramáticos, ¿no? Todo este sentimiento de llanto, de sufrimiento, de víctima en el amor, en muchos espacios. Nos da, a ver, algo que también es muy mexicano, y no sé ustedes qué opinen, no perdonamos el triunfo. Es como traición a la patria el que triunfa, un Hugo Sánchez, ¿por qué va a triunfar si tenemos por vocación el sufrimiento? O sea, somos te sacas la lotería, oye hermano, te sacaste la lotería, sí, pero me quitaron muchos impuestos. Ahora, siempre hay que sufrir por algo, ¿no? Es que yo creo que lo que pasa es, la historia de México es una historia en donde ha habido abuso tras abuso tras abuso, y donde en general detrás de los grandes triunfos, por supuesto es una generalización, suele haber una trampa. Entonces, cuando alguien triunfa, te metiste a político, ¿qué hiciste? Estás lavando dinero. Estás haciendo, pero eso es desde el siglo XIX, desde el virreinato. O sea, quien triunfa es porque tenía podía ser trabajador, pero siempre había un arreglo con el virrey, con esto, una pequeña trampa. Entonces creo que es casi instintivo el desconfiar de una persona que... Nos han querido vender que el que es pobre lo es por flojo, pero si el trabajo fuera índice de riqueza, en África serían multimillonarios, ¿verdad? O en China. Y ya vimos que no es así. Por supuesto que no, ¿no? Qué terrible. Oigan, ahorita regresamos. Estamos un comentario, Fer. Ahora, a ver, un comentario, viendo qué nos da identidad. Héctor Lefú Gutiérrez dice, algo que puede definir a los mexicanos es que estamos bien chingados, pero le festejamos hasta a los muertos. ¿Qué tal, muy buena idea, ahorita regresamos. Yo creo que nos ayudaría a ser mejores mexicanos si cumpliéramos y entendiéramos mejores nuestras leyes. Bueno, yo digo que la educación, primeramente, eso nos haría mejor mexicano, porque creo que con ello tenemos muchas bases para avanzar como buenos mexicanos. Nos ayudaría a ser mejores mexicanos, reforestar nuestros bosques, nuestras selvas, separar la basura y decir no al cambio climático. Yo creo que para tener mejores mexicanos deberíamos de impulsar más los valores dentro de la familia, la ética profesional y promulgar por el ejemplo a todos los demás. Pues yo pienso y considero que es más trabajo en equipo. Pues más que nada apoyarnos, bueno, en la sociedad más que nada apoyarnos. Yo siento que el tomar conciencia cada uno, yo creo que nos ayudaría mucho. Recoger basura, bueno, simplemente respetando al otro, lo que piensa, lo que es. Yo creo que seríamos mejores mexicanos si cada uno tomara sus propias responsabilidades y tomáramos nuestros propios derechos y respetáramos nuestras libertades, ¿no? Yo creo que tener el respeto, la conciencia de los espacios, de que hay gustos diferentes y a pesar de que sean
muy diversos que se puede vivir en paz y conocerlos, ¿no? Incluso sin ningún problema. En pocas palabras, yo creo que sería que el hecho de dejar que los demás hagan lo que más les plazca. Yo creo que el respetarnos unos con otros es lo que nos hace como buenos mexicanos, incrementa la cultura. Y esto responde tal vez la pregunta y la inquietud de algunos, ¿verdad, Nora? Que nos dicen, Sí. bueno, ¿y a dónde quieren llegar con esto? Bueno, si nos reconocemos con todos los errores que hemos cometido históricamente o todas las que nos han aplicado históricamente, a lo mejor podemos hacer un cambio y llegar a ser mejores mexicanos y, bueno, en general, mejores seres humanos, ¿no creen? A ver, amigo, por favor, Mauricio, cuéntanos tu opinión. Me parece, Fer, que es muy importante mencionar que el mexicano es muy negativo porque ha sido forzado a ser negativo en sí. En otros países podemos ver que los inventos son premiados, son estimulados precisamente, y aquí tienen que salirse del país para poder tener ese reconocimiento. No podemos sentir que vamos a hacer algo porque ya estamos pensando antes de hacerlo que no va a ser efectivo, no nos va a funcionar eso que vamos a hacer. Entonces, es precisamente ese sentimiento como de derrota tras derrota tras derrota el que nos ha mantenido de alguna manera pasivos ante el estímulo de la evolución global. ¿Habría una forma de superar estas incontables derrotas? ¿Hay algo para levantar cabeza? Digo, aparte del ansiolítico, del antidepresivo y todo eso. O sea, a mí ¿cómo me le preocupa- hacemos? A mí me preocupa una cosa y es que creo que sí el defecto clave es que somos un pueblo sumiso, somos un pueblo poco crítico, un pueblo, esto lo sabe la gente que se dedica a la empresa, no nos quejamos, ¿no? De nueva cuenta, cuando uno va a un restaurante en otro lugar, en otro país, y a uno le traen algo mal, uno tiene todo el derecho a reclamar y hay una cultura de la reclamación. En México no hay reclamaciones y en todo caso cuando te atienden como una dádiva. Y en el fondo, en el fondo es que este país siempre ha vivido en una cultura del autoritarismo, porque pasó del virreinato, fue un imperio, luego hubo en menos... Oye, pero ya era un autoritarismo Claro, antes, ¿eh? Eso no nos vino con los españoles. Era el Tlatoani, Ajá. Exacto. los virreyes. Eso ya venía. Iturbide. Luego hubo 27 presidentes en menos de 50 años, con lo cual no hubo. 7 veces se llamó a Santana como dictador, lo llamamos. Luego tuvimos a Maximiliano, emperador. Juárez, que ya iba para allá, nada más que se murió en el camino. Y luego Díaz, y luego 70 años de un partido. Entonces, lo nuestro parecería que es que nos sentimos cómodos con alguien que venga y nos diga y nos resuelva los problemas. Y creo que a la larga esa es la raíz de que somos un pueblo sumiso y no nos podemos quejar, por tanto, de que haya falta de decir, esta ilegalidad, que no se reconozcan los triunfos, no se reconocen porque estamos acostumbrados a que alguien es el que nos dirige y nos va regalando, nos va dando lo que tendrían que ser. Traemos triunfos. el mal del pípila, ya aprendimos a caminar con la losa encima y nos hay que se gusta, hagan bolas Nos gusta. aquellos. Yo digo A que ver. de alguna manera en la idiosincrasia del mexicano está el que no asumimos que las cosas vienen de nosotros, que supuesto. nosotros las producimos. Así es. Cuando la regamos, algo afuera pasó. Y cuando tenemos éxito, Dios nos protegió, la Virgen, los astros claro. se alinearon, en mi otra vida debí haber sido cantante O porque el ahora soy muy gobernante, afinado, o los gobernantes, o el vecino. Nunca asumimos que las cosas las provocamos nosotros, tanto éxitos como Entonces fracasos. ya, falta de autocrítica, claro, hay razones para ello, pero y otra sería dejar de estar en función de servicio, ¿no? Claro, y es Pero- exigir. Y exigir, adelante. Sí, pero aquí digo, yo quiero señalar un problema. Esto es parte también de ciertos cálculos políticos. Por supuesto. Es Claro, decir, porque a alguien le sirve. a alguien le interesa es que seamos una sociedad derrotada. Y a alguien le interesa que nos creamos que somos inferiores. Y a alguien le interesa que pensemos que no podemos. ¿Y quiénes son? O sea, Gobernantes, iglesia, aquí hasta hay cacique de la una colonia. serie de tradiciones, de grupos de poder que se encargan de reproducir el pensamiento de el drama, de la derrota, de yo no puedo, o de si lo pude hacer fue por pura suerte. Yo no merezco poder, ¿no? Esa es la baja autoestima, ¿no? Que decía... Pero es la baja autoestima, digamos, manejada ideológicamente. Porque el problema es que no la creemos. O sea, nos las hacen creer intencionalmente para que nosotros pensemos que no es posible.
¿no? Y ese pensamiento que nos introyectan todos los días, nuestra televisora, pero la mayor parte de las televisoras, nuestros prototipos es el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, este tipo de mensajes donde es un niño traumado, golpeado, maltratado, y luego nos quejamos del bullying, ¿no? Es decir, hay un lenguaje contradictorio, donde se nos enseña, no, sí se puede, pero tú no puedes. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y esto, por supuesto, que le conviene a una clase política que yo insisto, no solo son los 70 años, yo discutiría si realmente vivimos en una sociedad donde hay ciudadanos que piensan su voto, que lo razonan y que deciden. No, se dejan guiar por una u otra ideología que le conviene al poder político. Fíjate que yo creo que tendríamos que ser como mayores de edad. Ándale. Porque no lo somos, claro. ¿Estamos como en qué? ¿En la adolescencia? No, yo creo que estamos en la niñez, porque en la adolescencia hay rebeldía. Exacto, en la... Claro, ahora el encanto de ser niño es que la mamá manda, y entonces la mamá te conviene tener un niño, mientras más niño, más lo puedes mangonear. Pero también tiene sus ventajas ser niño, y es que le puedes echar la culpa a alguien, y además tú, al no tomar tú las decisiones, eso es mucho más cómodo. Y es ganancia secundaria. Y entonces es como, este es el razonamiento perverso. No me hago cargo de mi mayoría de edad, no te exijo a ti el cumplimiento de lo que debes, pero ese cumplimiento tiene que ir de la mano de yo también tengo que hacerme cargo de mi vida, y como decías tú, Víctor, como decía Victoria, si me equivoco yo. No es que haya sido penal. Mejor que me sigan haciendo, dando y mangoneando, claro. Yo no metí el gol o me lo metieron y fue mi culpa. O también asumir el triunfo. Entonces creo que esa es la bronca. Fíjate, como no asumimos el error, nunca podremos asumir el triunfo. Qué impresionante. Váyanle apuntando para ver qué podemos corregir. Dice Adelante, Nora. Esther Martínez, que sí nos quejamos de todo, que no alcanza el dinero, que mal gobierno, que la inseguridad, pero llega el 15 de septiembre y vamos a gastar la quincena, a gritar con el presidente y a exponernos a la inseguridad. Y a la lluvia. Y a la lluvia y todo. A ver, una pregunta, porque siempre elegimos a nuestros dioses, ídolos y demás, como si siguiéramos acá siendo prehispánicos, ¿verdad? Para luego sacrificarlos. Es decir, votas por un gobernante al que después te acabas en chismorreríos, chistes. Pero vuelves a votar por él. Exacto, y vas a gritar con él el 15, claro. Sí me explico, pero es como para subirlo al sacrificio. ¿Sería esto como repetir la historia? Digamos que es la pequeña venganza del mexicano, ¿no? Es decir, a pesar de que sabe que vive en la miseria, que hay desempleo, que hay inseguridad, que hay todos los problemas que tiene una sociedad como la nuestra, pues tiene que elegir gobernantes cada 6 años. Y los manejos mediáticos hacen que elijan un presidente que luego su pequeña venganza es burlarse de él, ¿no? Oye, siquiera me río de ellos. Siquiera me río de ellos, aunque sé, porque además no es el partido X o Y, es la clase política, ¿no? Para el mexicano da lo mismo si es uno o es otro. Van a hacer lo mismo, todos son corruptos, todos nos van a transar, todos nos van a robar, entonces da lo mismo. Ya que está allí, me burlaré de él como una pequeña venganza social que en realidad solo alcanza para eso. Vive 6 años que te mangonean. Y es sacrificado. Y tú lo sacrificas de esa manera simbólicamente, ¿no? Oigan, acuérdense también de decirnos en las llamadas y en las redes, pues que si hay algo bueno, ¿no? Oye, yo creo que hay una cosa muy buena que tiene que ver con lo que decía Victoria, es no nos gusta la soledad y como no nos gusta la soledad, para nosotros la comida no solo es combustible, sino es un acto muy importante. Y eso hace que creo que la comida mexicana, con esta inmensa variedad de comida que hay y de muchas cocinas, creo que es una comida extraordinaria, porque es el hecho de comer. Qué contraste entre Estados Unidos, donde la gente puede comer sola. En México nosotros, aunque sea una torta, ¿no? Sí, y para nosotros comer es un acto familiar, lloramos comiendo, reímos comiendo, y además tenemos una comida que creo que es fabulosa, extraordinaria, y que yo creo que tendríamos que posicionar. El equipo de producción de Diálogos se fue a platicar de esto, precisamente de la comida, con un chef. Y miren nada más lo que nos platicó. Un tamal muy sencillo de hacer. Esta es la chaya. La comida mexicana realmente nos da una gran identidad porque hay sistemas de cocción
e ingredientes íconos que forman parte de una cosa que yo llamo cocina clásica mexicana, ¿no? Por el otro lado tenemos 1 kilo de masa, luego tenemos una taza de agua y originalmente lleva manteca, pero como en el restaurante a veces tenemos que hacer varias cosas vegetarianas, este tamal decidí hacerlo vegetariano porque se lleva muy bien. Se necesita una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de sal. El tema de los tamales es un asunto bien interesante porque en el México antiguo ya se consumían, de hecho se llamaron tamales y hay muchas maneras de abordar el tema y hay muchos símiles que se pueden hacer. Hay tantos estilos de tamales como regiones o estilos de mexicanos sabemos en el país, porque hay tamales que son de todos los días, hay tamales ceremoniales, hay tamales especiales, hay tamales de boda, hay tamales de bautizo, hay tamales de nacimiento. Entonces, hay tamales que son plato fuerte, hay tamales que acompañan a un plato fuerte, entonces es una cosa muy interesante. Ahora, desde el punto de vista histórico, el tamal es muy interesante. Si ahora vamos a tomar aproximadamente una cucharada colmada de esta mezcla que la vamos a colocar en el centro de un cuadro de hoja de plátano que está previamente asado. Primero, hay muchísimos tamales que se hacen de manera comunitaria, es decir, que las mujeres se reúnen y unas aportan el maíz, otros los nixtamalizan, otras los muelen en metate, otras baten, otras hacen la salsa, otras envuelven y otras hacen al vapor. Uno de los casos más interesantes tal vez de los que te puedo mencionar es Teotitlán del Valle, a las afueras o muy cercanos a la capital de Oaxaca, donde ahí existe un trabajo comunitario muy importante en el cual las mujeres y el pueblo entero no se puede quedar afuera de la manufactura de los tamales, es decir, se participa cultural y activamente en esto. Eso habla también de la misma complejidad de la cultura mexicana que permea en el día a día del comer en México. Y así es como queda y se va a cocinar al vapor durante 1 hora y después de la hora 20 minutos en reposo. Es fantástico dejarlos enfriar y volverlos a recalentar porque toman mejor sabor. Pues bueno, ahí está otra cosa buena que sí tenemos los mexicanos, que Oiga ya nos usted, decían, la porque comida. además lo que él decía es que lo hacemos en familia, algo que nuestros especialistas nos han expresamos estado nuestro cariño diciendo. con Claro. comida. Y aquí hay otra Algunos llamada. estamos muy bien queridos. Muy apapachados. Muy apapachados. Rosa María Cuevas dice, el mexicano es muy creativo porque cuando se trata de arreglar algo busca la manera de hacerlo, no necesita ir a comprarlo o complicarse la vida. Somos inteligentes, aunque nos han hecho creer lo contrario. Por otro lado, ella dice que los medios de comunicación nos ponen como modelos a los extranjeros y algunos mexicanos tratan de imitarlos cuando nosotros tenemos todas esas cualidades. Ese es un gran problema. El que hizo los efectos de sonido del Exorcista fue un mexicano. Fue llamado, y no se crean que era porque era el mejor de aquí ni demás, ¿no? Era el que le tocaba por sindicato. A ver, denle llamado a tal. Y se fue a Hollywood. En el aeropuerto lo pararon al llegar allá porque dijeron, ¿y toda esta basura que trae en la maleta qué es? No, son mis herramientas de trabajo. Tuvieron que hablar a los estudios, le dieron el permiso de pasar. Llegó y lo primero que dicen que hizo cuando iba pasando ahí en algunos de los salones, estaban tratando de meterle el efecto de sonido a un clavado, en una escena de un clavado. Y nomás no hallaban cómo hacer que sonara el agua. Y dijo, a ver, présteme una almohada. Sí, tenían un tipo tirándose a una tina con agua, ¿eh? Y no, pues cuándo iba a caer exacto como el de la imagen. Acuérdense que no había computadoras para editar. Présteme una almohada, a ver, corra la escena, ¡zas! Con la almohada, perfecto, quedó, ya se pasó al estudio a hacer los efectos del Exorcista que se llevaron el Oscar. O sea, sí somos muy ingeniosos, pero por las carencias, ¿eh? No claro, crean. yo creo que somos ingeniosos, pero inconstantes, ¿no? Ahí está la cuestión. Sí. Creo que es una cuestión. Oye, hablando de comida mexicana, una aportación de prehispánica a Hollywood, las palomitas de maíz. Seguro que, claro. seguro que ustedes no sabían que las palomitas de maíz son prehispánicas.
Qué bonito. Oigan, tenemos que ir a una pausa. Ahorita venimos acá con el público. Una más, un comentario mínimo. Antes de la invasión de las tarjetas de crédito éramos mexicanos pobres pero contentos. Ahora somos mexicanos tristes y endeudados. Eso nos vamos a corte. Ahorita regresamos a Diálogo. No todos los mexicanos somos iguales. Es que a pesar de la diversidad tenemos identidad nacional. Sí nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, porque se ha construido una cultura de lo mexicano. A través del lenguaje los mexicanos pues sí generan mucha identidad. Porque no somos tan felices, que sí nos preocupan cosas, que nos angustian cosas, pero por otro lado conservamos el estilo. Nuestro mecanismo de defensa es vivir el presente, ¿no? Y una manera de vivir presente es no pensar en el pasado. Nuestra canción, que es así como uno de nuestros segundos himnos, ¿no? Mi palabra es la ley. No respetamos la ley porque hacemos leyes que no corresponden a la sociedad. Los políticos imaginan un país que no existe. No hay una empatía entre las normas jurídicas y lo que la sociedad es. Nuestros héroes son héroes como de segunda, de chiripada. No hay una narrativa de superhéroes mexicanos. Hemos construido una historia nacional llena de héroes y de grandes epopeyas que muchas son inventadas. Nuestros héroes de la historia son héroes que mueren en batalla, que pierden. La selección mexicana muere heroicamente en el campo de batalla y creo que eso también refleja este síntoma de que perdemos. Las nuevas generaciones tienen mucha ansiedad de triunfo, ansiedad de éxito. Ya permea una cultura del éxito en la sociedad mexicana. Que el mexicano no sabe estar solo. Y entonces, o sea, es como una conciencia social. A Lourdes le preguntan mucho por su edad y si su papá ya es grande. Entonces... Pues sí, la verdad es que mi papá ya es grande y me da el gasto todavía. En el 94 que hubo un concurso en el Museo de la Ciudad de México que se llamó Trompos contra Pirinolas. Y éramos hombres contra mujeres, terminamos las mujeres con los hombres, seguimos entre nosotras, terminé con ellas, yo seguí con el público y terminé con los jueces. Por eso el mote de la verdolaga enmascarada, que se suma a otros personajes de Tepito, como es el Homo Tepitecus, el Ñero en la cultura, el chico temido de la vecindad, los Marcopolos de Tepito, el niño que teje hincado, ¿sí? Y todo por tu culpa, que las cosas salen así, ¿no? El albur en Tepito es una de las expresiones populares más auténticas del barrio, porque reivindicamos la esencia de la picardía mexicana y la fenomenología del relajo que se ha ido perdiendo. La gente está acostumbrada a escuchar en la calle pues los albures más comunes, que son meter, sacar, pero un albur fino, no cualquiera lo entiende. Por ejemplo, en la semana Alfonso traía su saco café, se veía demasiado elegante, con los zapatos que al caminar parecía que sacaba chispas. No es de gente ni naca ni vulgar. El albur requiere mucha inteligencia, mucha malicia, mucha gramática y un vocabulario más amplio que el mexicano promedio, porque tienes que conocer múltiples combinaciones verbales, ¿sí? Para poder decir, es como por ejemplo, alguien que no conoce Tepito, le decimos que si conoce el Zócalo, no, pues si afirma que lo conoce, le decimos que se ponga en Pino Suárez viendo para Catedral, pero que no se equivoque porque se abre Patasqueña, ya se fregó. Hoy ya todo el mundo está como muy acartonado, muy encabronado, como que están encabronados con la vida, con ellos, no sé, y ya hay que reírnos hasta de nosotros mismos. Que no te des a las congojas cuando la cosa ande mal. Tú no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas. Pues a mí que me jalen lo que quieran, pero que no descobijen mucho. ¡Qué maravilla con el lenguaje! ¿Algo que aportar acerca del lenguaje ya para pasar también acá al público, chicos? Yo creo que tiene que ver con esta otra ahí, que era el ingenio. El mexicano es tanto en la comida como en el modo de hablar, siempre es ambivalente, ¿no? Para nosotros las cosas no son ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Sino siempre jugamos con esta
con esta ambivalencia. Creo que eso es típicamente mexicano. Y además es otra vez para pasarnos la ley, o sea, empezamos a hablar en doble sentido, pues para que no nos entendieran estos gringos e ingleses dueños de los tranvías, de los trenes, ¿no? Así es. Carlos Fuentes, que era un tipo de una imagen impecable, en Tiempo Mexicano analiza el albur. Y él dice algo que a mí me parece interesante. Es el ingenio y el poder del que no le reconocen ingenio ni tiene poder, ¿no? Es decir, es la defensa de aquel que lo han dejado sin nada, pero que tiene el poder de la palabra. Y frente al poderoso puede dominarlo, ¿no? Uno enfrenta, digo, cualquiera de nosotros va a Tepito y en realidad te dominan con el lenguaje, ¿no? Es su imperio el lenguaje. Claro. Uno de los personajes, por eso yo creo que Cantinflas, que en sus inicios era un gran alburero, es el poder del lenguaje sobre precisamente el diputado, el ministro, el rico, ¿no? Eso se ve muy claro y por eso es un héroe popular. A ver acá, al micrófono o primero acá con doña Esme. A ver, platícanos. Bueno, yo pienso que el albur es una manera como de expresar, no sé, de expresarnos, con felicidad o algo así. Y porque finalmente así es el mexicano, ¿no? Como ya lo han venido mencionando, aunque tengamos actitudes negativas y todo, pero siempre intentamos expresarnos de la manera más alegre y ya. Creo que la fachada también, lo que nos decían. A ver, allá llamadas, por favor, Nora. Manuel Franco dice, a los mexicanos no nos gusta la verdad, nos gusta que nos endulcen el oído y que nos apapachen, nos incomoda la verdad como tal y la tomamos como ofensa. Somos un pueblo que vivimos de las apariencias debido a que no nos aceptamos a nosotros mismos. Estamos siempre mostrando una falsa personalidad y nuestros gobernantes lo reflejan día a día dándonos a tole con el dedo, justo lo que decías, la ¿sabes fachada. qué película nos refleja y quién nos tiene bien medidos? El maestro Rius. Y la película de Calzón sin Inspector, ojalá la pudieran conseguir, porque las fachadas, ¿no? La ley, creo que es una gran caricatura del pueblo mexicano con lo bueno y con lo malo. Acá, amiga. Yo pienso que el albur sí es la representación del poder, pero únicamente de hombre sobre hombre. Porque otra vez fálico. En un principio pues el albur solo lo manejaban los hombres, como ya bien decían, Cantinflas, pero sobre los gobernadores y hombres. Entonces yo creo que también el mexicano es machista, ¿no? Y un juego homofóbico. Allá, mi querida Nora. Néstor Leopoldo dice que él hizo una investigación en relación con la identidad nacional y la denominó Máscaras Mexicanas. Habla sobre la idiosincrasia fundada por Samuel Ramos, Octavio Paz y un sinnúmero de investigadores de diferente cultura. El hecho de tener un bajo nivel educativo, que es el del 76, permite mantener y refleja a los mexicanos como somos, terriblemente hipócritas, y esa es nuestra máscara mexicana, de eso se habla. Y nos piden aquí que si pueden hablar también de esta cuestión de la educación, que si eso es lo que lo que nos identifica hacia el mundo, que no tenemos educación. Vamos a ver, yo creo que sin duda hay niveles bajo la educación y falta calidad. Ahora, creo que el punto no es solo la educación, es el reflejo de una sociedad que ancestralmente ha sido desigual. O sea, es impresionante en el siglo XIX y en el siglo XVIII y en el siglo XX, uno lee, dice, es un país con muchos ricos, pero muchos ricos, por cierto, donde la riqueza proviene, por si les suena, y el futuro del país, de los minerales, siempre la apuesta es esa, y con muchos pobres. Son unas estructuras en las que no hay ascenso. Y además lo grave es que la educación, que antes era un método de ascenso, eso es la verdadera revolución, es la revolución de los años 50, Benito 60. Juárez era la muestra, ¿no? Exactamente, podía que ser estudiabas. Indígena, pero la educación. Pero ahora lo dramático es que hoy por hoy estudiar no te da un ascenso ni social ni económico. De hecho, hasta consigues menos chamba. Ya salió la noticia. Pero al contrario, el nivel educativo que se mantiene ahora es justamente lo que mantiene a esa cantidad de pobres, esa cantidad de mano de obra, y eso es lo que permite que ese pequeño estrato empoderado y con dinero
se mantenga limitado Así es. y mantenga todos los estratos en su lugar. Estábamos viendo en estudios donde naces en un estrato y difícilmente vas a cambiar de él. O sea, si eres rico, si naces en un estrato de nivel alto, difícilmente, a menos que hagas alguna estupidez tremenda, bajes a nivel en la clase media, es donde puede ser un poco más fácil subir de nivel o incluso bajar de nivel. Pero en el estrato popular es dificilísimo cambiar de estrato justamente por la educación. Que yo creo que aquí la pregunta no es la educación, porque hoy presumimos ser un país que está impulsando la educación, sino qué educación. Así es. Ajá. Si te educan solamente para trabajar y para ser sumiso y para aceptar salarios de hambre y te sientes orgulloso de eso, pues en realidad no estás cambiando nada. Necesitamos un tipo de educación que sea diferente, como lo fue en alguna época. El proyecto de la Universidad Nacional de la década de los 60, 70 fue ese gran movimiento transformador donde la educación sí era un mecanismo de ascenso social y de cambio de horizonte, de visibilidad, de perspectiva del mexicano. Bueno, hoy, el mismo Vasconcelos también, desde la misma universidad, la primera gran cruzada alfabetizadora en el 30, 31 salió de ahí. Y el modelo de educación era un modelo transformador. Hoy no. Hoy el modelo educativo es para mantener lo que existe. ¿Me explico? Que no se vayan a mover las aguas. Y la otra, no limitar la educación al plano meramente de la escuela. Si no tenemos relación con la literatura, con las bellas artes, con otras expresiones que nos reeducan, ¿no? Pues difícilmente vamos a salir de esa situación de sentirnos acomplejados inferiores, ¿no? Justo dice Luz María Álvarez, los mexicanos tenemos diversidad, riquezas y bellezas naturales en todo el planeta. Los lenguajes son una belleza de poesía y sensibilidad. Tenemos la visión del cosmos libre y despejado. Las direcciones norte, sur, este y oeste son claros y podemos apreciarlas y las podemos disfrutar en paz y calma y ser felices. Todo lo que viene de afuera es violento y que esta belleza es de nosotros. Dice que ella ha defendido a nuestro país cuando ha estado en Europa. Y nos preguntan de otro modelo de educación que desafortunadamente lo que nos identifica son los narcos, pero que ahora están representados en las telenovelas, que incluso son lo que se vende más a otros países. Lo que decía Gabriela en el estudio, pero en general Hollywood se ha encargado de caricaturizar, ¿verdad? O hacer estereotipos. Y tienes el estereotipo del esquizofrénico y el estereotipo del mexicano, el de lo que debe de ser una abuelita hablando así, o sea, claro. ha hecho estereotipos, sí. ¿No? Digo, yo creo que el cine y esta narrativa siempre hay clichés, ¿no? Pues sí. Y creo que no está del todo mal siempre y cuando no todo mundo nos lo creamos. Ahora, hay algo que ha salido aquí que a mí me gustaría decir sobre un rasgo de identidad junto con la comida, es el idioma. Bien es cierto que en México hay algo así como 11 millones de indígenas, 100 lenguas, y hay 10 millones de personas que hablan lenguas indígenas. Pero el español, a mí me gusta decir el castellano incluso, es un rasgo de identidad. Y lo que es vergonzoso es que lo estamos perdiendo aceleradamente. A mí me enoja muchísimo cómo vamos perdiendo cosas tan nuestras de nuestro idioma como la ñ, por ejemplo, como sí, por los teclados. No hay una defensa apasionada de nuestro idioma. Y más que el castellano, el mexicano incluso, mexicano. ¿no? De hecho, es una de las lenguas la segunda lengua más hablada en el mundo. Yo no creo que esté en pérdida el español. El español hay español mexicano, argentino, no sé qué. Incluso en el país hay yucateco y hay norteño y hay chihuahua. Pues, sí. Son dialectos del español y somos más, la mayor cantidad de hablantes del español estamos en México. Sí. Y la lengua está viva. Sí. La lengua es de quien, como dice Pilar, ¿no? La lengua es de quien la trabaja porque nosotros la usamos y siempre el lenguaje refleja lo que somos. Y si necesitamos más palabras de otros lados, así permean, o sea, creemos que hablamos español y que decir diadema no es español, o es español, es griego, es una palabra que viene tal cual del griego. Entonces, no importa el origen o de dónde vengan las palabras, sino que son cómo las usamos, ya veíamos en el albur, etcétera.
es parte de la identidad y el lenguaje local Sí. es lo que más identidad genera. A ver, a mí no me preocupa el tema de que la lengua es viva y la lengua cambia. A mí lo que me preocupa es que tenemos, por un lado, si bien es cierto que el español se habla numéricamente, la gente la gente de un cierto nivel social, el español no es un idioma de élite. En Estados Unidos puedes hablar, por supuesto, español, pero la élite no lo utiliza. O en México, en las universidades o los lugares donde se hacen negocios, el idioma de élite es el inglés. Eso es lo que me preocupa. Y lo que más me preocupa, además, es que tenemos en el español un acervo exacto y que a veces hacemos importaciones. O sea, hay una palabra que me revienta a mí, perdón que me extienda un poquito, que es bizarro. Bizarro es una palabra en español que tiene un contenido específico, que es gallardo, fuerte, que los norteamericanos tomaron del francés, lo pusieron en los cómics, y de los cómics nos regresaron la palabra cambiada. Es decir, son, o por ejemplo, la acentuación, ¿no? El tilde o la ñ, ¿no? Que es un sonido muy mexicano, ñ, y que los señores que diseñan las cosas, los programas, como no la usan, nos obligan a prescindir de ella. Eso es lo que a mí me preocupa. Es que tú tienes computadoras gringas, Héctor. No, pensaba. Pero tienes razón. No, pensaba en que cuando escribes en un mensajito, para poner ñ, tienes que hacer un movimiento extra. ¿Por qué tengo que hacer un movimiento extra? O de plano no. Si es una letra mía y no te cuesta a ti demasiado, diseñador del software. Digo, perdón. Tenemos que ir a una pausa. Perdón, Maestro, ahorita regresamos. Un segundito y también tenemos mucha participación de ustedes en las líneas, en las redes y por acá. Ahorita venimos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El miércoles hablaremos de las personas que son perfeccionistas y de aquellas que acumulan de manera compulsiva sin deshacerse de ningún objeto. ¿Te identificas con alguna de ellas? ¿Sabes qué hay detrás de estas conductas? Pues no te pierdas el programa con Marisa Escribano. El jueves, Fernanda Tapia abrirá una vez más un polémico tema: los derechos de las familias homoparentales. ¿Por qué muchas de ellas son objeto de discriminación? ¿Por qué en el ejercicio de sus derechos se atraviesan los prejuicios? ¿Acaso no son como cualquier familia? El viernes, por el Día Mundial del Alzheimer, nuestro tema es Mi pareja olvidó quién soy. ¿Qué pasa con el amor en estos casos? ¿Qué pasa con la relación de pareja? ¿Se consolida? ¿Desaparece? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Lo que nuestro estudio arrojó que es el enemigo de ese cuento en la narrativa ahorita es el complejo. Es lo que no nos deja salir adelante. En cuanto al héroe del cuento, que deberíamos ser los mexicanos, algo muy interesante que encontramos y que coincide, porque encontramos muchas características que tenemos los mexicanos que nosotros nos reconocemos y otras que reconocen en el extranjero. Nos fuimos y encontramos 4 características que están dentro de nuestro ADN y que reconocemos, no solo nosotros, sino que nos las reconocen en el extranjero. Y estas 4 son: 1, profundidad. Le pusimos profundidad, pero México es un país lleno de contrastes. Y cada vez que habláramos o que hablemos de México, no deberíamos quedarnos en una capa. Es como una cebolla que tiene diferentes capas. Los extranjeros nos decían, es increíble cuando vas a México, en 100 metros, en una calle, te encuentras un supermuseo modernísimo, la señora de los tacos de canasta, el graffiti espectacular. Es un país lleno de contrastes. Y nosotros a veces nos quedamos en una capa, playas o ruinas. No, México es más. México es muchos contrastes, tiene mucha vida, tiene mucha profundidad.
Por otra parte, diseño. Los mexicanos somos diseñadores por naturaleza. Hay grandes maestros del diseño, de la arquitectura, pero también la señora que hace sus chiles en nogada los hace con diseño. Somos diseñadores en el ADN. Tenemos también el ingenio. Y así como tenemos un ingenio de chiripa, o de casualidad, o mal enfocado, como que nos colgamos del diablito la luz, o cuando fuimos a Silicon Valley, entrevistamos a 3 directores de empresas de estas de tecnología, y nos decían que los mexicanos tenían ese ingenio para cuando a los otros expertos no les salía algo, llamaban al mexicano y tenía la capacidad de encontrar una solución diferente, algo fuera de la caja, distinto. Tenemos ese ingenio que debería ser más sistemático, etcétera. Y tenemos otra cualidad también muy interesante. Nosotros le pusimos amistad, pero es esa capacidad de recibir y de dar. Los mexicanos en el mundo se conocen como muy buenos anfitriones, saben recibir al que viene de fuera, pero no solo a las personas que vienen de fuera, sino también, por ejemplo, los tacos. Los tacos no son mexicanos, son árabes, los recibimos, los reinventamos y ahora los exportamos. La talavera española la recibimos, la mejoramos, la reinventamos y la exportamos. Entonces tiene esa capacidad de recibir y de dar. Y la idea es que con estas 4 ingredientes se puede construir la narrativa México. Pues ahí está todo esto que sí tenemos que reinventamos, ¿eh? Bueno, perdón, pero hasta la diabetes la traemos en el ADN, perdón, es endémico. Acá tenemos, Oye, ¿verdad? pero espérame, voy a leer una llamadita y lo retomamos. Bien. Bueno, es de aquí del Face. Elisa Portillo dice que los especialistas están diciendo que los mexicanos somos conformistas y que hay que cambiarlo, pero cuando hay brotes de protesta social porque se quieren cambiar las cosas, como en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Atenco, cuando los maestros vienen a exigir sus derechos, los medios y la mayoría de la gente los sataniza. Y esto tiene que ver con lo que dice Marta Sánchez, que es eso, que no nos ayudamos y no somos solidarios. Y si no cambiamos esta mentalidad, nunca podremos ser mejores. ¿Qué opinan de esto? Porque decías, Héctor, que no nos quejamos y que no queremos cambiar cosas, o no sé si sea este el sentido. No, yo creo que sí tenemos que ser críticos, respetuosos de las críticas. Hay que además saber ser crítico no quiere decir... Es que tan no somos autocríticos que el que está arriba no permite que lo critiquen, Así es, ¿no? Ahora yo puedo decir que yo sí he criticado y me han censurado por haber criticado, o sea que... Sabe de lo que habla. Pero esto es muy importante. Hay toda una historia de rebelión en México también. O sea, no es cierto que no haya historia de rebelión. También ha habido muchos movimientos sociales a lo largo de toda nuestra historia, particularmente en el siglo XX, que ha mostrado que efectivamente sí hay una contraposición al poder cuando éste se excede. El problema es que solo lo hacemos cuando se excede. No, y es que aguantamos un chorro. Exactamente, aguantamos demasiado. Pero esta narrativa del mexicano conformista, insisto, es una narrativa construida ideológicamente. Le conviene al poder hacernos creer que somos conformistas. Y efectivamente, cuando alguien se inconforma, se convierte en criminal. Ya me imagino que algún gobernante diga que Zapata era un criminal hoy día. Lo tenemos como héroe nacional, pero en su momento era un criminal. ¿Me explico? Esa paradoja discursiva de somos conformistas, pero nuestros héroes nacionales no fueron criminales, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay toda una tradición, no solo en la Ciudad de México, los movimientos que conocemos, sino en muchos estados de la República, donde hay rebelión, donde hay crítica, donde hay posicionamientos políticos muy fuertes, que evidentemente, en contraposición contra el poder, pues la mayor parte de las veces han sido derrotados, aunque ha habido movimientos exitosos. Ahora, creo que a veces esta inconformidad tiende a ser impulsiva. Yo estoy pensando en cómo ha habido rebeliones en otros lugares en donde se le golpea al gobierno o a la autoridad en donde más le duele, que son los boicots. No se me olvida a mí el cambio para quitar el apartheid o la discriminación racial en Estados Unidos. La gran arma no fue una rebelión armada, sino un boicot contra el sistema de transporte. Pero eso
requiere constancia. A veces es más fácil pelear de golpe que decir, a ver, vamos a no ir o a no comprar un producto durante 15 días, un mes y a ver quién aguanta. Creo que a veces también tendríamos que focalizar más la inconformidad a una inconformidad menos impulsiva y más constante. Acá tenemos el micrófono. Adelante, amigo. Bueno, pues yo pienso que el mexicano es muy contradictorio. Por ejemplo, ahorita hablaban de las rebeliones. Por ejemplo, ahorita se dio mucho las marchas contra las reformas que impusieron. Y para nosotros es muy fácil verlos en redes sociales. Para nosotros es muy fácil juzgar y muy fácil posicionarnos en una opinión. Pero yo creo que el acto en sí de unirte a esa marcha y unirte a ese ideal está muy perdido. Yo creo que ese sentido de identidad que tenemos los mexicanos de unirnos a la rebelión, no como existía en el pasado, no existe ahora. Yo creo que no tenemos ese sentido de ir y participar y como dicen, nos tenemos en la conformidad de estar en las redes sociales y opinar desde las redes sociales y estar quejándonos en redes sociales sin avanzar y sin llegar a ningún rumbo. Creo que esas contradicciones se ven en todos los aspectos, no solo en marchas o en rebeliones, sino en las bellezas que también tenemos, como en el cine, como en la literatura. Las volteamos a ver y sabemos que existen ahí, pero no los involucramos o no les damos apoyo al cine. Es que es más cómodo hacer la guerrilla desde el Twitter, ¿no? Cuando Sí, mucho sí, te cierran la cuenta, compañero, o te echan 7 bots encima. Y hay ese miedo a la represión. Nora. A ver, hay una llamada aquí de Rosalena Salazar, dice, estoy muy orgullosa de ser mexicana y aparte de eso pienso que no tenemos que hacernos menos, todos somos lo máximo y mi mayor héroe es Benito Juárez por todo lo que hizo, lo que logró y todo el ejemplo que nos dio. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo y he visto que la gente tiene muchos defectos igual que todos, pero los mexicanos no tenemos que ser tan prejuiciosos y ser fuertes. Y aquí, Fer, hubo hace 2 semanas una muestra en la Cineteca, había una película alemana, El Mundo Tenebroso, y era un análisis también de lo que los alemanes piensan de su país, y fíjate, a mí me gustó mucho porque te impacta ver eso exactamente. Tampoco estaban orgullosos de ser alemanes, y lo que más les dolía era que ante el mundo lo que los representaba seguía siendo Hitler, y lo que tú buscas cuando viajas a Alemania es ir a visitar esos campos de concentración. De verdad eso impacta, ir a ver este tipo de películas también es importante, porque ahí rompes todos estos prejuicios de que solo somos los mexicanos. Acá, amigo, ¿tú qué opinión tienes? Bueno, yo quisiera decir algo que le ha dado en la madre al mexicano desde la colonia, es la religión impuesta, que pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un libro, un cuento mexicano, en donde un indito que trabajaba en las minas, estuvo matándose toda su vida por comprar un reloj, que perdió. Entonces secuestró la figura de un santo de una iglesia que le pidió muchísimo porque no aparecía su reloj. Entonces lo secuestró y lo tiró a un pozo. No hacía nada más que rogarle al santo. Y por ejemplo, ahorita todas las telenovelas mexicanas te venden eso. Solo la religión, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, el pedir siempre a Guadalupe, cuando no hacen nada, el mexicano no hace nada para cambiar su situación. Es lo que nos decía Héctor, ¿no? Que queremos que nos sigan dando, que nos siga haciendo el milagro otro porque no nos sentimos capaces de ellos o porque con todo el trabajo del mundo vemos que no la hacemos, ¿verdad? Seguimos en lo mismo. A ver, allá también, mi querida Nora. Dice María Rodríguez aquí en las llamadas, eso de cálido hace mucho que se perdió. Hoy en día podemos ver la falta de respeto y de valores. La mayoría de los jóvenes están como los changos, queriendo imitar a otros países. Pues aquí tenemos chavos, Fer, que nos pueden responder esto, porque dice, la mayoría de los jóvenes están como changos queriendo imitar lo que hacen en otros países. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es generalizado también, que en otros países hacen lo que está de moda. Ahora, lo que sí es cierto es que los viajeros del siglo XIX de México se pasmaban de la educación que había en México. Y decían, esto en el siglo XIX se hablaba de los léperos, que era la palabra. Los léperos, el ejemplo sería la gente sin poca educación. Y decía, es sorprendente cómo gente tan mal vestida se tratan entre ellos con tanto respeto. Pase usted, deje usted. O sea, México sí, y que es la otra contrapartida del albur, ¿no? Sí somos un pueblo muy de fachada, muy de símbolos. Y esto yo no sé si sea bueno o sea malo, pero sí hay un cambio en la cortesía mexicana.
México tradicionalmente era muy cortés. No te podían decir idiota, ¿no? O te lo tenían que adornar hasta para insultar. ¿Por qué hablamos con diminutivos? Es la cortesía de la sumisión, en realidad. Fíjate para que no sea de golpe. O sea, yo sí creo que toda esta educación, entre comillas, que además es muy chistoso, una persona educada no es la que va a la universidad y tiene una maestría o un doctorado. Una persona educada es la que es decente, ¿no? Sí, la otra es culta. La otra es culta, ¿no? Entonces pareciera que la educación te lleva a ser atento, amable, sonreír siempre. Eso es la educación. Y en realidad proviene, allí sí, Elena Poniatowska lo narra de manera muy precisa. ¿Quién es el mexicano? Nadie. ¿Quién anda allí? Nadie. ¿Por qué? Porque primero está usted, señor, ¿no? Es la sumisión frente al usted, frente al otro, claro, ¿no? Y esa actitud te hace que todo lo digas en diminutivo, ¿no? Son mis tierritas, es una actitud. ¿Me podría enseñar? Sí, por favor. Y en otras culturas esto no sucede, ¿no? Uno se sorprende cuando va uno a España que gritan, ¿no? Y es tan normal. O en Argentina que dicen, pásame eso. O sírveme tal tal cosa y no pasa nada. Grosería, porque parece grosería, a nosotros nos espanta. Pero en realidad, ¿qué es lo que está atrás de eso? Una cultura nuevamente de sumisión, de pensar que esto pasa también, y voy a tomar solo un poquito del idioma, con el idioma español. A mí me preocupa más que los jóvenes no tengan la riqueza del idioma español. No aprovechen la riqueza del idioma español con los tweets, con las computadoras, todo se reduce, ya no escriben bien, ya no hablan bien. Eso me preocupa más del español. Pero en realidad también ahí hay una sumisión ahora a la cultura inglesa, ¿no? Queremos hablar perfectamente inglés, aunque no sepamos hablar español. Así es. ¿no? Qué bonito, Héctor. Oye, del náhuatl nada más hay una influencia. En el náhuatl, yo no sé náhuatl, pero por lo que sé es el diminutivo en náhuatl indicaba tanto chiquito como respeto. Entonces es una influencia, el náhuatl influye en el español mexicano y entonces por eso nosotros el diminutivo puede indicar chiquito o puede indicar respeto también, ¿no? Oye, y sabes que también, perdón, tenían los dos sentidos. Por ejemplo, en el náhuatl casi todas las palabras tienen doble sentido. Coatl es cuate, pero es serpiente. O sea, por eso somos muy dados a tener todo doble sentido. Todo doble sentido, ¿no? Y retomando lo el diminutivo, esta parte de la cortesía, más bien todo en el lenguaje del mexicano está guiado por la cortesía, tanto las palabras tabú, los eufemismos, e incluso el albur es parte del eufemismo, de no te digo las cosas como son. O sea, nunca estamos dispuestos a decirle a alguien, esa ropa te queda mal y por favor no te vuelvas a poner esa falda. Porque, mejor la envolvemos en huevo. Mejor, y siempre las cosas las damos por otro lado, por cortesía. Incluso una vez estábamos en un estudio de mercado que estaban platicando sobre el papel de baño. Y la misma omisión de decir las cosas y referirse, pues cuando ¿vas a qué? ¿No? Y no terminas la frase porque ya todo el mundo entiende a qué vas, ¿no? Y estas posturas de cortesía sí son muy identitarias de México, del mexicano, porque no puedes decir las cosas con razón porque nunca estás dispuesto a ofender a alguien. Pero fíjate que eso provoca también impunidad, porque al ratero no le decimos ratero, al defraudador no le decimos defraudador. Al corrupto, y las cosas no se piden de frente. Ahora, eso estaba presente incluso en el mundo prehispánico. Los cronistas se quedan pasmados de los mexicas, que eran muy bárbaros, pero al mismo tiempo eran muy, muy delicados, ¿no? En las maneras de comer, en las maneras de tratarse, el respeto entre ellos mismos. Y yo creo que ese sí es un signo de identidad que tiene un defecto, como decías tú, como decía Victoria, como decías tú, que a veces no le llamamos a las cosas por su nombre. Ahorita regresamos, maestro, perdón, ya me he cortado 2 veces, pero ahorita regresando le damos la palabra, ahorita venimos.
desde el 2002 que se descubrió el genoma humano. Se han hecho estudios en varias poblaciones y por supuesto en México también. Y sí hay un genoma que identifica a los mexicanos. Los estudios genómicos son muy caros y hay poco dinero para realizarlos. Entonces lo que más nos preocupó fue detectar propensiones a enfermedades, a cuestiones que afecten directamente a este tipo de población. Y una de las más importantes pues es esta propensión que tenemos a la diabetes mellitus. Y aquí el problema es tratar de encontrar en medicina efectiva que ataque el problema a partir del genómico para que la gente no la llegue a desarrollar. La unificación genética se da por generaciones y viene del 500, del año 1500 a la fecha, o sea, tenemos como 550 años, 60 años de transformaciones generacionales y todavía no alcanza para que se dé un cambio, todavía no alcanza esa cantidad de años para que realmente la población deje esa propensión. Y por supuesto la dieta cambió desde la conquista, entonces tenemos un problema, pero hoy ha cambiado para todo el mundo y es la cuestión de la comida industrializada. Yo creo que en general esta etapa de industrialización de la comida, los alimentos industrializados cargados en grasas y azúcares, además de las tradiciones mexicanas que pues son ricas en postres y en comida frita y muy guisada, muy condimentada. El condimento no tanto, pero sí el azúcar, sí los concentrados azucarados son bastante malos para desarrollar la diabetes mellitus. Hasta para la diabetes, pero cada pueblo tiene también sus propensiones, ¿eh? Los nativos en Australia, bueno, son muy dados también a la enfermedad del alcoholismo y es muy rápida la reacción, por ejemplo. Adelante, Arturo, ahora sí que te dejamos a ti con la palabra. En realidad yo comentaba que tenemos un problema con la verdad, de muchas consecuencias. La verdad esta cotidiana de que no nos gusta que nos digan quiénes somos y no nos gusta decirle a los otros quiénes son, porque es ofensiva la los verdad. Papás no quieren oír verdad, los papás, les dices mentiras. Pero las consecuencias más terribles es que eso nos hace un pueblo que no se abra mucho al conocimiento, a la duda, a enfrentar los prejuicios, a enfrentar el conocimiento no solo de su persona y del que tiene al lado, sino de lo que es un mundo social. Nos negamos a ver la realidad social. Y ese es un problema de este país. Y si no conocemos la verdad sobre la realidad de un país, pues no lo vamos a poder cambiar. Ese es un problema que todavía tenemos en esta sociedad. Y creo que eso tiene que ver con lo que estamos planteando. Qué fuerte, ¿eh? Eso es ahí como un hilo muy bueno para empezar a cambiar. Amiga, a ver usted su opinión, por favor. Bueno, se ha estado hablando mucho de todo lo que actualmente nos identifica como mexicanos. Pero una cosa que también es importante es la fortaleza. Y tenemos mucha fortaleza. Pero eso es resultado de todos los problemas que hemos vivido desde muchas generaciones anteriores. Entonces, lo importante sería ver cómo erradicarlo. Y uno de ellos que considero que podría ser sería el plan en que está organizado el país no es adecuado. La educación, como tal, sí es importante, porque se nos educa para ser siempre empleados y difícilmente se nos educa para ser directores de una empresa, no sé, ser empresarios en forma general, y eso es importante. Hay mucha gente que tiene mucho interés en lograr muchas cosas, pero te encuentras con muchos obstáculos. Entonces también otro es el problema, ¿no? Que los obstáculos de muchas personas que no nos dejan avanzar. Y yo creo que también finanzas y una serie de cosas que no tenemos conocimiento hace que el país no avance. Qué interesante también su concepto, el de resiliencia, ¿verdad? Somos survivors, somos sobrevivientes. Allá, mi querida Nora. Aquí en el Twitter dice Juan Carlos Díaz que somos tan dulces que lo traemos hasta en la sangre por esa cuestión de la genética. Y dice Liliana Moncada que el problema es que si habláramos menos y actuáramos más, quizás nos cambiaría un poquito nuestra realidad. Gracias por lo que a mí me tocó. Bueno, amigo. Sí, bueno, mi nombre es José Aurelio y creo que también se debe tocar un punto muy importante en esto de identidad, sobre todo del Día de Muertos. En la Huasteca Veracruzana se lleva a cabo esta celebridad, pero con un toque singular. Específicamente se le llama Xantolo en los municipios de Tatoyuca, Chicontepec, Tempoal, y este último tiene una singularidad porque la tradición se lleva al pie de la letra. Y bueno, es muy importante porque es una forma de cohesión social, ¿no? Y la gastronomía y los bailes, las danzas, bueno... Y son específicos. Exactamente. O sea, somos también un país de muchos rituales.
¿no? Y también teníamos desde tiempos de los tecas lutos muy largos, que eso dicen tampoco ayuda mucho a renovarse. Pero tú crees que entonces, fíjate que la festividad de muertos sí nos da identidad incluso afuera del país, igual que la música mariachi, aunque no en todo el país se escuche el mariachi. Eso es muy interesante. Muchísimas gracias. Tú, amigo, ¿nos querías comentar algún otro rasgo que nos da identidad? ¿Bueno, malo o todo lo contrario? Bueno, es lo mismo que veníamos mencionando aquí. Somos un grupo Juventud Huasteca. Entonces, es importante destacar que las raíces no deben desaparecer. Muchos hablamos de Facebook, Twitter, pero cuando decimos voy a ir a ver un huasteco, o cuando decimos voy a ir a Garibaldi, aunque sea a ver al mariachi, ¿no? Que me cante las mañanitas. Entonces, aquí es importante, los invitamos a que nos visiten, a que nos conozcan, porque es importante destacar que las raíces no desaparezcan aquí en México. Hablamos mucha cultura, pero cuando pertenecemos a la cultura, ¿no? Cuando decimos yo pertenezco a esto, yo hago esto para ayudar a que el país siga permaneciendo con ese rasgo social, la cultura que conocemos, ¿no? Entonces es muy importante que la gastronomía, la cultura, que no solo sea show para turistas. Sí, no, a ver, sí. Hay mucha gente que habla náhuatl y le da pena. Y dice, eso es otra cosa. No me gusta hablarlo en público porque se van a burlar. ¿Por qué de repente le rendimos culto a nuestros indígenas del pasado, pero los del presente nos dan penita? Y esos son incultos, no los legitimamos, les hacemos sentir que su idioma no es el idioma oficial, cuando ni siquiera el mexicano o español está nombrado en la Constitución como el bueno, digámosle así. Se privilegia al poderoso. Nosotros queremos ser como el rico y como el poderoso, y los indígenas son la población más pobre en México. A ver, Nora, por favor. Sergio Gómez dice que cuando estudiaban la preparatoria el maestro les dio una explicación del indito recargado en un árbol, con el sombrero en la cara. La mayoría lo ve como una persona huevona, pero la postura que tiene es la fetal y la toma porque ya todo mundo lo engañó, y al no saber en quién confiar opta por esa postura y se va a lo intangible, como es la Virgen y los santos en los que creen. ¿Te acuerdas de Chano y Chon, de los polivoces? Bueno, Cantinflas también creo que nos da identidad hacia afuera. Otro icono, bueno, Frida Kahlo, evidentemente, aunque ya la hayan hecho Barbie Frida, ¿no? Ajá, bueno, es que Frida Kahlo es un fenómeno que refleja la sociedad de hoy. En la época de Frida Kahlo básicamente era nada más la esposa de Diego Rivera. Pero hoy día representa a minorías, representa a una mujer que sale por su propia cuenta, que trabajó, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, de todo el sufrimiento físico. Qué interesante, ¿no? Entonces, eso es totalmente posmoderno, o sea, lo que representa Frida Kahlo. Y yo creo que uno grandes de los problemas de México hoy es la posmodernidad. Nos mantiene en una posición muy egoísta y tan individualista, que por eso nos parece malo que protesten los demás, o que alguien se manifieste, o que sean de otra cultura, y no como los muchachos de la Huasteca que dicen, pues nadie dice voy a ver un huasteco. Deberíamos porque estamos metidos en nuestra esfera y el mundo empieza y acaba en esta frontera que es de 1 metro cuadrado. Qué interesante eso, también el petróleo, la Virgencita. Bueno, ya ahora es la Virgencita, please, ¿no? Ajá, sí, es la Virgen, pero con Dechi. A ver, amigo, usted anda muy hipster, que es otra nueva identidad, ¿no? Una de las nuevas identidades. Cuéntanos tu opinión. Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que la sociedad es como está actualmente porque se rige bajo la televisión. La televisión ocupa en la sociedad un papel muy importante y desgraciadamente... Ojalá rigiera Canal 11. Bueno, hablamos de las televisoras... Pues sí, las que... Del duopolio de televisoras, y son las que educan a la sociedad, porque mucha gente, como mencionaban hace rato... O por lo menos la forman, ¿no? Ok, sí, el pensamiento que tienen, porque... La deforman. Pues sí. Bueno, pero la gente que no se prepara y que no conoce, se cree en todo lo que le dicen, y para ellos es la verdad. Por ejemplo, en la Rosa de Guadalupe, yo estoy pobre, pero si voy y le rezo a la Virgencita, ya me va a traer dinero y me va a aparecer un trabajo que gane 10,000 pesos al mes y me haga salir de la pobreza. Y eso es algo que también el mexicano está como que muy inculto en él, que en vez de hacer algo, esperan a que los demás hagan algo por él.
Muchísimas gracias. Allá, Nora, por favor. Mira, me parece muy interesante porque dice que la baja autoestima, Patricia Gallardo dice, de todos los mexicanos es desde la educación familiar, que no viene de afuera, que desde la familia nos educan así, al no respetar la forma de ser de cada integrante y tratar con golpes, insultos y castigos y no darnos esas herramientas para salir y sentir que si la haces, eres de los buenos. ¿Qué opinas de esto, Arturo? Sí, o sea, yo creo que, insisto que la educación es mucho más allá de la escuela y parte fundamental que nos forma, aparte de la televisión, de la escuela, es la familia. Pero una familia que reproduce la cultura que se ha generado en esa sociedad. Es decir, nos enseñan a ser machos, el modelo mestizo que seguimos en México es racista, ¿no? Efectivamente, idealizamos a los indígenas antiguos, pero somos racistas con los indígenas de hoy. Fortísimos, ¿no? sí. Y no solo con los indígenas, con varios grupos étnicos somos racistas. Nos enseñan a ser sumisos, pero a la vez bravucones. Es decir, todo esto se aprende en la familia, ¿no? Aprendemos lo que nos introyecta la familia, lo reproducimos socialmente. Un proceso con la cultura, no solo con la cultura popular, sino con la cultura en general, nos abre otros horizontes. Acá, amiga, su opinión. Bueno, si se levanta, mi amor, para verla bien. Una forma de identificarnos también es la escultura. Mi padre es del municipio de Chimalhuacán y pertenece a los escultores de Chimalhuacán, y ellos han viajado a través del mundo y nos identifican de esa forma también. Tenemos grandes artistas plásticos, sí. En eso también, ¿no? Somos muy reconocidos. Gracias. Si le pasa a nuestra amiga, es Irma. Aura. Bueno, a nosotros también en el extranjero nos identifican, en el extranjero por nuestra gastronomía, donde quiera hay tacos, donde quiera hay tortas, donde quiera hay tostadas, etcétera, guacamole, guacamole, tequila, mezcal. Esa es otra. El tequila ahora es lo máximo, hay costo de tequila altísimo y hoy un tiempo era para los, ¿no? Y el mezcal. Los pobrecitos, los del pueblo. Que antes era lo más barato, ahora es lo más caro. Claro. A ver si les pasa por ahí el micrófono y mientras Nora, más opiniones del público. Gracias. Pérez dice, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero nos hemos dado cuenta de cómo los mexicanos somos con nuestros visitantes. Procuramos que la gente que nos visita realmente tenga una estancia placentera, sea bien atendido y apapachado. En otros países te dejan a la deriva. Eres un suertudo si encuentras quien te ayude y te informe. No dudo que haya excepciones, pero sin duda nos caracteriza la solidaridad, amabilidad y calidez de la que no será malinchismo, perdón, yo no estoy en contra de la Malinche, se me hacía una mujer al contrario, muy talentosa, gran estratega, pero bueno, usando la palabra, no será malinchismo de, híjole, ya llegaron de nuevo los güeritos, o cosa por el estilo. Es rarísimo, ¿verdad? Porque en la cultura mexica, bueno, el emperador no se le podía no solo tocar, sino ver. Llegan los españoles, no solo lo ven, sino hasta lo abrazan, ¿verdad? Así ya eran grandes compadres. Imagínense el mensaje que le da al pueblo, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, que sí somos afables, no a largo plazo, porque... Nomás un ratito. Un ratito, porque a veces... eso me lo decía una vez un extranjero en Alemania, decir, yo te puedo sonreír, pero creo que es más importante que yo te atienda bien durante 10 días o que yo te resuelva un problema. Este era un problema de computadora. Me decía, yo te lo resuelvo, aunque no te sonría, pero tiene resuelto el problema. Entonces, a veces creo que sí somos afables en general y además sí creo que somos hospitalarios y se suma lo que tú dices, somos un pueblo, México es un pueblo racista. O sea, y no hay como ver los anuncios de los modelos de belleza que se imponen. Uno ve los de las marcas comerciales y uno dice, pues México es Suecia o España, pues porque todo el mundo es rubio de ojos azules, ¿no? Claro. Eso sí se da. Acá tenemos más opinión. Adelante, amigo, pégese bien el micrófono. Los mexicanos somos muy afortunados porque tenemos una riqueza natural muy importante. Tenemos playas, ríos, océanos. Somos también borrachos. ¿Somos los mexicanos o qué? Sí, ahora sí que no sabemos aprovechar lo que tenemos realmente. Qué maravilla. Sí, lo que estás diciendo, y somos poseedores de una gran biodiversidad, ¿eh? Eso es un compromiso terrible fauna ante el mundo y ante las generaciones pasadas y futuras. Eso. ¿Y tú qué crees? ¿Deberíamos entonces de reconocer esto
o sacar provecho de ello. Sacarle más provecho también y cuidar más nuestra naturaleza que tenemos. Qué bonito ese toque. Adelante a nuestro amigo. ¿Ya no? Ya estamos acá. Adelante, por favor. Dice Love, perdón, pero ser mexicana es hermoso. Pero con respecto a lo que comentaron que que nos autodiscriminamos, sí. Porque no es posible que vengan a manifestarse y eso signifique faltarnos al respeto a las mujeres. Actualmente estudio cerca del Monumento a la Revolución y no se puede pasar porque dicen muchísimas vulgaridades. Pregunta que si a eso vienen, que a ensuciar más su ciudad, a faltarnos al respeto, y ella cree que ahí es donde se pierde la lucha. Acá, amigo. Yo creo que los mexicanos deberíamos estar conformes con nosotros mismos y no idolatrar a otras, a las otras culturas o a algunos países de Europa o principalmente Estados Unidos. Siempre nos queremos parecer a ellos o ser como ellos, hablar como ellos. Bueno, ya con don Porfirio la cuestión era Francia, ¿no? Ahora, yo creo que, adelante, que sí hay un nacionalismo, sí hay que conservar lo bueno, pero también hay que entender que la cultura, la identidad es algo que va cambiando, que cambia, y somos el resultado de muchas culturas. Veía el hermoso paliacate que trae uno de los compañeros. El paliacate, el dibujo es de la India. Es el paliacate mexicano es una confluencia de varias culturas. Entre otras, ese dibujito de amibitas proviene de la India. Entonces, eso es, la identidad nunca es algo macizo, cerrado, sino siempre es un resultado de convergencias y hay que protegerla, pero al mismo tiempo, sin perder esto, estar abierto a la convergencia. A mí me gusta mucho una frase, si me permiten, ahí en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, hablando de México, dice, de la caída de México, Tenochtitlan, dice: no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano. Y creo que México es el resultado de una convergencia, como del paliacate, como de ese español que es castellano, pero con esas cosas mexicas, como la comida. 5 segundos, maestro. El problema de la riqueza mexicana es que algunos la aprovechan quitándosela a otros. Ese es un problema. Eso ¿no? sí es rudo. Y habría que cambiarlo. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Ahí está, para que le pensemos y sea motivo no solo de festejo, sino de autocrítica y de un nuevo plan. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias.